Imagínense este escenario. En una fría mañana, los soldados alemanes entran en las barracas, despertando a gritos a todos para hacerlos trabajar fuertemente desde temprano en la mañana hasta la noche. Todos los prisioneros tenían cuotas de trabajo que tenían que alcanzar cada día. Casi muertos de hambre, difícilmente podíamos mantenernos de pie en el piso frío, pero aún así conseguimos fuerza de donde no teníamos, sabiendo que nuestras vidas dependían de ello. Quien cayera agotado al piso sería la próxima víctima de la masacre nazi. El rabino Israel Spira, el líder del grupo hasídico de Blushov, era también prisionero en el campo de concentración. Y él cuenta que un día, en medio del trabajo forzado, se le acercó una mujer joven, pálida y desnutrida. Rabino, necesito un cuchillo. ¿Tiene un cuchillo? Inmediatamente entendí lo que quería. Y con el amor más profundo que pude encontrar en mi corazón le dije: hija mía, entiendo tu desespero. Estamos todos sufriendo, pero por favor, no termines con tu vida. Esto es un infierno, pero no pierdas las esperanzas. Con la ayuda de Dios, sobreviviremos y saldremos libres a una vida normal. Pero la mujer parecía no escuchar mis palabras y dijo: necesito un cuchillo ya mismo, ahora. Después será muy tarde. ¡Hey! ¿Qué hacen ustedes dos? Ya verán, gritó un guardia alemán. ¡Viejo! ¿Qué te dijo esta mujer? Dime ya. La mujer y yo quedamos congelados. Sabíamos lo que no esperaba en ese momento. Hablar durante el trabajo era considerado una falta muy grave. Habíamos visto cómo los guardias alemanes sacaban sus pistolas y mataban a las personas por cosas no tan graves. Y teníamos miedo por nuestras vidas. La mujer reaccionó antes que yo y dijo: le pedí un cuchillo, y le dijo al guardia: dame un cuchillo. El guardia, con risa sarcástica y leyendo la desesperación en los ojos de la mujer, sacó un cuchillo, esperando ver un espectáculo sangriento y único de cómo esta mujer se quitaría la vida. Con mucha calma y ante la sonrisa del guardia, la mujer tomó el cuchillo y comenzó a caminar hacia su puesto de trabajo. Se agachó frente a unas mantas que estaban tiradas en una esquina. Rápidamente removió las mantas y, ante las sorpresas de nuestros ojos, la mujer había revelado a un pequeño bebé que había estado cubierto por las mantas. Levantó su mano y comandaste a entrar en el pacto de Abraham, nuestro padre. Y le hizo el Brit Milá a su hijo frente de todos los presentes. Tomando al bebé en sus brazos y calmando sus llantos, miro al cielo y levanto su voz diciendo: amo del universo, hace 8 días me entregaste este hijo precioso, y yo sé que ni yo ni él sobreviviremos mucho más en este infierno. Pero ahora, cuando te lo lleves de vuelta, lo vas a poder recibir como un judío completo. Con la misma calma, camino hacia el soldado alemán y le dijo: tu cuchillo, gracias,
dejándolo en la mano del guardia que también aún no podía creer lo que había visto. En nuestra parashá, en la parashá de Balak, la parashá de esta semana, encontramos que el líder del pueblo de Moab, que se llamaba Balak, después de escuchar cómo los judíos habían derrotado a ejércitos temerarios, Balak comenzó a temblar. Tenía mucho miedo de que los judíos salgan a pelear contra él. Vayagor Moab mipnei ha'am me'od. Y los moabitas temieron al saber del pueblo judío. Sí, todo el pueblo de Moab tuvo mucho miedo de los judíos. ¿Y por qué? Porque Balak les transmitió sus miedos y preocupaciones. No les dio consejos de prepararse para la guerra. No se sentó con ellos a tratar de buscar una solución o quizá pensar junto con los sabios de buscar la posibilidad de negociar con los judíos. No hizo nada de eso. Y lo único que hizo es que al no poder aguantar sus miedos, sin ninguna necesidad, comenzó a contagiar a todos con ese miedo. Y lo peor es que sin necesidad, porque los judíos no querían venir a pelear con él. No estaba en su plan. Al mismo tiempo, vemos en la parashá que Moshe al final de la parashá también tiene miedo. También está luchando contra sus preocupaciones internas. Porque como la Torah nos cuenta, Og, el rey de Bashán, era el enemigo que vino a luchar y a destruir al pueblo judío. Y Moshe temía que el mérito de Og lo protegía a él y a su pueblo. Y que por ese mérito Dios permitiría que el pueblo judío caiga en las manos de Og y sus guerreros. Pero de una forma diferente y completamente contraria, Moshe, quien estaba con miedo, se lo quedó para sí mismo. No le mostró a nadie que tenía miedo. Por el contrario, Moshe sabía quién era, sabía su posición y su misión, y sabía que bajo cualquier circunstancia él debía mantener la calma y mostrar confianza, para por ningún motivo bajar la moral y la inspiración del pueblo judío, y tomando el compromiso de la misión que Dios le dio. En vez de llorar en frente de todos, nutrió su fe y repotenciar su fuerza moral interna. Y gracias a esta actitud y a esa firmeza en la fe en Dios, es que Moshe logró reafirmar la imagen personal, el autoestima y la fe de todo el pueblo judío. Y así, con estos ánimos, pudieron completar la tarea que Dios les había encomendado. Moshe sabía que nosotros ganamos el derecho a que Dios intervenga por nosotros y nos ayude, siempre y cuando tengamos la fe y la seguridad de que Dios nos ayudará, de que Dios proveerá en nuestras manos todas nuestras necesidades. Con esta actitud, con este liderazgo, Moshe estableció las bases para el comportamiento valiente y temerario para todos los líderes del pueblo judío que heredarían el liderazgo y el legado de Moshe, generación tras generación, hasta la llegada de Mashiach. En cierta forma y en cierto grado, todos somos líderes, ya sea líderes de comunidades, líderes de escuelas, clubes o sinagogas, líderes dentro de nuestras familias, líderes entre nuestros amigos, trabajos, hogares, como padres, como profesionales, maestros, consejeros, ejemplos. Y por tanto, debemos de aprender de Moshe y confiar en la fuerza que nos dejó de herencia Moshe para enfrentar los miedos internos
que se nos presenten, darles un parado, enfocar en nuestra misión y llenarnos de fe y de confianza, y así llenar de optimismo, de seguridad y de fe a todas las demás personas que necesiten un refuerzo de optimismo y de confianza para que así puedan cumplir con su misión de vida y brillen con su propia fuerza interna, así como hizo Moshe. Recuerda, en tu vida no actúes como Balac, quien causó que su gente cercana terminaran siendo víctimas de los miedos y dudas propias de Balac, hundidos y fracasados por su culpa y por no saberse controlar. Por el contrario, conéctate con tu herencia judía, con el legado que Moshe dejó para cada uno de nosotros, y revela en ti ese gran líder dentro del pueblo judío, levantando y no hundiendo, inspirando y no apagando, nutriendo tu fe y no entregándote al miedo. Porque Dios está ahí contigo, acompañándote y ayudándote a cumplir tu misión de ser el líder que inspire a tus hijos, a tu familia, a tus amigos y compañeros de trabajo, y así al mundo entero,